Una cosa es que en una clase te expliquen un movimiento, otra es incorporarlo y otra más es que ese movimiento podamos realizarlo en pareja. Pero ¿cómo aprendemos cómo bailar tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Parece un hecho mágico. De pronto la pareja se abraza y empiezan a bailar. Si solo viste bailar y nunca entraste a una clase de tango, das por sentado que es natural o que siguen una coreografía. Algunos piensan que esos bailarines aprendieron a bailar el tango naturalmente desde la niñez. Pero los que asisten por primera vez a una clase de tango se preguntan ¿cómo se aprende a bailar el tango? ¿Cómo se le indica un movimiento a una mujer y cómo la mujer interpreta el movimiento que le indica el varón? Preguntan si en la clase hay hombres y mujeres. Lo cierto es que somos tan ignorantes de lo que significa aprender a bailar que a veces hasta subestimamos el tiempo que lleva. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando decidí aprender a bailar me dije, voy a estudiar un par de meses, así después cuando me inviten a una fiesta y pongan un tango no paso vergüenza. ¡Un par de meses! Yo no podía imaginar todo lo que implicaba entrar a una clase, encontrarme con compañeros y compañeras de mundos diversos y figuras docentes de las que ya hablaré. Solo estaba seguro que quería aprender a bailar el tango porque era la música de mi ciudad. Entonces recuerdo que entré a una clase con mucha timidez y el maestro le pidió a una chica que me testeara. La cuestión es que la chica me dijo que la abrazara. Algo de autoritario debía haber en ella, porque enseguida le hice caso. Y mientras estiraba los brazos para cumplir el pedido, un muchacho se puso a mis espaldas y me abrazó de atrás. Quiero decir, yo estaba en medio de una chica a la que abrazaba y un chico que me abrazaba por detrás. Y me dije, ¿así se baila el tango? Creo que estuvimos en esa posición un par de minutos. Por ahí fueron un par de segundos, pero yo lo viví como un par de minutos. Y la chica le dijo al chico, tiene buena postura, va a bailar bien. A lo que el chico me dijo, vos vas a hacer shows. Y también recuerdo a otro maestro que para enseñarme el cambio de dirección decía, vos agarrá la mina y la mandá para allá, y luego te da media vuelta y la mandá para allá, siempre con la mina bien agarrada, y si se te retoba, cinto. Si recordás algo que te llamó la atención en tu primera clase de tango, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. La verdad es que el proceso de aprendizaje de tango no es una tarea sencilla, no solo porque al comienzo no entendemos de qué habla la persona que nos enseña, sino porque nos encontramos con que estamos oxidados para aprender algo nuevo y necesitamos aceitar las neuronas. Digo, alguien nos explica, por ejemplo, una figura y nos encontramos con que no podemos retenerla. O por ahí podemos retenerla. La cabeza entiende la secuencia, pero el resto del cuerpo no lo puede hacer, y ni hablar de indicarle el movimiento a la mujer. Ocurre que el cerebro es tonto. Nos reímos y de pronto interpreta que estamos alegres o felices, o nos retraemos viendo cómo los demás son mejores que nosotros y enseguida lo resume como que tenemos miedo. Pero en el proceso de aprendizaje, el cerebro establece un circuito. Toma la información, la almacena, la codifica, la decodifica y luego la devuelve ya en forma de palabra o en forma de acción. Parece todo un proceso complejo, pero lo cierto es que todo ese proceso se realiza en un segundo o en una fracción de segundo. De inmediato se conecta con las áreas del recuerdo, de las asociaciones, de las comparaciones y termina archivando la información dentro de un cofre con 4 candados para aplicarla cuando lo considere necesario. Ahora, todo ese aprendizaje se lograría con más facilidad cuando el cerebro está relajado,
cuando entendemos que estamos frente a algo nuevo y es una oportunidad maravillosa para aventurarnos a conocer un nuevo mundo, cuando entendemos que nada malo nos pasará, excepto aprender algo que vamos a terminar por amar. Lo importante, a mi juicio, es no saltearse los pasos. Si sos principiante, no intentes pasar a nivel intermedio, y si sos intermedio, no intentes pasar a nivel avanzado. Afirmate bien en un nivel y luego, naturalmente, vas a pasar al siguiente. Saltearte un escalón del proceso hace que te quedes con alguna asignatura pendiente, que no sepas entender. Por ejemplo, cómo girar correctamente, que no sepas cómo distinguir una orquesta de otra, o cómo ajustar tus pasos de acuerdo con cada orquesta, por mencionar algunos temas que debemos ir conociendo en nuestro camino de tango. Y no hablemos de la milonga y sus reglas. Quiero decir, saltearte el escalón hace que en definitiva te llenes de frustración y no disfrutes plenamente del viaje. Si te sirviera de algo, de acuerdo con lo que pude estudiar, una mujer necesita alrededor de 6 o 7 meses de práctica para comenzar a bailar, mientras el varón necesita alrededor de 1 año a 1 año y medio. No digo para comenzar a bailar tango, sino para comenzar a bailar. Pero si lo viéramos en comparación con los años de placer que nos va a redituar, la verdad es que no es mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, esto requiere de práctica, disciplina y método. Práctica tanto en pareja como en soledad. Disciplina en el sentido de ejercitarse todos los días y método en el sentido de ver qué necesita hacer el cuerpo exactamente para seguir a quien conduce o indicar un movimiento. Porque la verdad, a veces usamos más energía que la necesaria para nuestro objetivo y debiéramos ser más conscientes de cuánta energía necesitamos usar exactamente para conseguir lo que nos proponemos. Pero no todo depende de quienes estudian. En el proceso del aprendizaje, la tarea de la persona que nos enseña es fundamental. Y debo decir que tanto en Argentina como en el exterior conocí a excelentes enseñantes. Tanto en Buenos Aires como en ciudades de Europa y parte de América del Norte, conocí a personas respetuosas del tango cuya enseñanza estaba sistematizada, con clases bien desarrolladas, con claridad de conceptos y que disponían de un valor fundamental: paciencia. Porque convengamos que sin paciencia y sin sentir amor por la gente no se puede enseñar. Pero también conocí a otras personas frente a un grupo de alumnos que, en honor a la verdad, no puedo llamar docentes y que le hicieron mucho daño al tango. Personas que quisieron aprovecharse de manera non santa de algunas alumnas, que subestimaban al alumno, que querían imponer su autoridad casi en forma dictatorial, que llegaban tarde a la clase y que hasta maltrataban verbalmente a quien por diversas cuestiones le costaba entender un paso o una figura. Todavía me acuerdo de uno de esos supuestos maestros que, mirando a los ojos a un alumno, le decía: «¿Vos qué tenés, un toscano en la oreja? Escuchá la música». O de esa otra maestra con mucho título, mucho nombre, que cuando le pregunté cómo determinaba la postura para bailar, en vez de responderme, de ajustarse a contestarme lo que le preguntaba, me dijo: «¿No viste cómo bailan los milongueros?». Como si los milongueros fueran soldados que tienen la misma postura, sin importar la diferencia de estaturas, los volúmenes corporales y hasta las limitaciones que a veces imponen las edades. Pero qué ganas de ocupar un espacio para que su ego valga 2 centavos. Lo cierto es que, si se me permite un aporte, propongo tanto a quienes estudian como a quienes enseñan tomarse en serio la danza de tango. No solo estudiar los pasitos, sino estudiar la historia de esta danza. Sugiero tener paciencia, escuchar lo que pide quien estudia y lo que explica quien enseña, prepararse con todos los elementos posibles y aprender a decir «no sé» cuando no saben y «gracias» cuando entendieron que el otro entregó lo mejor que pudo honestamente. Tengamos presente que en el baile de tango, si aprendemos un 20%, disfrutaremos un 40%. Si aprendemos un 40%, disfrutaremos un 80%.
pero si aprendiéramos un 80, disfrutaríamos un 2000%. Propongo además que las personas que enseñen tengan en cuenta la sensibilidad de quienes aprenden, del tremendo esfuerzo que significa aprender el arte, así como propongo a las personas que aprenden que no se distraigan con opiniones que vayan contra sus objetivos, que practiquen a diario y sigan las enseñanzas de quienes eligieron como sus maestros. Si estás de acuerdo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. De modo que para aprender cómo bailar tango, elijamos bien a quién queremos que nos enseñe. No todo maestro es lo mismo para cada uno. Preparemos un orden para cada clase, aunque luego ésta tenga que variar en su contenido dependiendo del nivel del alumnado. Pero por sobre todo, entendamos que somos nosotros, bailarines, aprendices y maestros, quienes llevamos adelante el tango y es nuestra responsabilidad hacer de esta danza un espacio para que cada generación disfrute, lo ame y lo transmita. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.